Presentamos Conozca al Diputado. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio Conozca al Diputado. Y vamos a conocer un poco de la vida de don Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio. Diputado, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y gracias por compartir un poco con nosotros. Un gusto siempre estar aquí, muy contento también de estar en este nuevo formato. Paraíso de Cartago. Eso dicen. ¿Ahí nació? Ahí nací y ahí crecí y ahí fui a la escuela y ahí fui al colegio y al kinder. Y ahora vive acá en San José. Ahora vivo en Curridabat. Por el tema de la diputación y ya profesionalmente. Sí, claro, pero decían que los paraiseños siempre somos paraiseños en cualquier lugar y siempre he estado vinculado territorialmente y comunalmente. Cuando tuve, digamos, una participación comunal más fuerte, obviamente fue en Paraíso, cuando era un poquito más joven, y también para tiempos de los procesos partidarios, también siempre he sido vinculado a Paraíso y a Cartago. Que yo recuerde, siempre ha estado ligado al Frente Amplio, ¿verdad? Desde el 2009, 2008, 2009, por ahí. 17 años. Sí. Fue por medio también de la lucha comunal, porque yo era el presidente del Liceo de Paraíso. Y a partir de ahí estábamos en medio del debate del Tratado de Libre Comercio, sí o no al TLC. Nosotros estábamos en un grupo que se llamaba Frente Ecológico Cultural de Paraíso, que se sumó al Comité Patriótico del no al TLC. Los comités patrióticos fueron unas figuras muy entrañables, para usar ese término, pero también que han sido o deberían ser más sujeto de estudio, porque eran figuras que se organizaban territorialmente, ya sea distrital o comunalmente, provincialmente, y tenían como misión, digamos, articular todo lo relativo a el no al TLC de cara al referéndum del 2007. Entonces ahí nos veíamos gente de diferentes partidos, gente que no teníamos partidos, gente de la vida comunal. Nosotros llegamos por medio de un grupo ambientalista y del grupo ambientalista surgió la idea o surgí como presidente del Liceo de Paraíso y el presidente del Liceo de Paraíso llevó otra cosa y desde ahí me incluí, digamos, al Frente Amplio. Bueno, además de ese tema de la lucha del TLC. Bueno, había una admiración muy grande a José Merino del Río, que era diputado en ese momento, que fue el primer diputado del Frente Amplio. Era la segunda vez que él era diputado. La primera vez que fue diputado fue por Fuerza Democrática, un partido extinto. Y había una similitud y una admiración con respecto a lo que planteaba José Merino en una coyuntura donde logró inspirar a muchos jóvenes, incluyéndome, y donde también, digamos, me veía reflejado yo con respecto a y me veo reflejado yo con respecto a mis principios, valores, digamos, dinámicas. Difícilmente hubiera estado en otro partido. Obviamente, ustedes saben cómo es la dinámica comunal. Cuando hay algún joven que tiene algún nivel de liderazgo, se le acercan otros partidos para que participen. ¿Se le acercaron de Liberación Nacional? Sí, de Liberación en 2 ocasiones para que participaran en esas papeletas distritales, y del PAC en una ocasión, y en la Unidad una vez nos ofrecieron ir en una papeleta como síndicos del que se reelegía o que quería ser alcalde, el señor Jorge Rodríguez, dos veces diputado, y en aquel momento se presentaba como candidato a alcalde. En aquel momento nos ofrecieron ir en la nómina de él como síndicos y concejales, y pues bueno, no, nunca accedí, porque si bien obviamente en el campo político es donde me he desarrollado y por eso me siento, digamos, parte de esto, difícilmente lo hubiera hecho, digamos, con otra organización. Y bueno, el tema de la política viene ya entonces desde muy joven. Sí, por medio del tema comunal, por medio del tema ambiental, inclusive el tema cultural. ¿Presentía que iba a llegar a ser diputado? Digamos que no. ¿Lo visualizaba así? No, digamos de niño y adolescente no.
Digamos, no era una cosa que me llamaba la atención, me llamaba más atención otros aspectos como el arte, la cultura, la música, la poesía, ese tipo de cosas me podían llamar más la atención que la política. Sin embargo, digamos, ya cuando ingreso digamos, en la parte más política y se me pone un micrófono al frente por ser dirigente estudiantil y por unas marchas que habíamos hecho y unas luchas que dimos, entonces digamos que ahí es casi inevitable que no te digan y no surja eso, a veces en broma, a veces en serio, de que si te vas a... Empezó a creérsela. Sí, que si te vas a tirar como diputado, y obviamente, por lo menos para mí, en aquel momento era, digamos... A la asamblea llegó con Fran Camacho. Llegué como asesor como Fran Camacho. Llegué asesor de Fran Camacho en el 2014-2018. ¿Qué importancia tiene ser asesor y posteriormente diputado? Porque hay muchos que llegan directamente a empaparse del tema ya sentados en una curul. Sí, tiene mucha importancia vamos a ver, en materia del procedimiento, en materia del reglamento, en materia del reglamento propio aquí es la Asamblea Legislativa por definición es un mundo aparte porque tiene sus propios tiempos, tiene su propio reglamento, tiene su propio año, no es un año igual al que se vive afuera, digamos eso, y esa lógica es muy importante tener a claro. Obviamente ya para efectos del roce político también es muy importante de saber cómo es el trato entre las diputaciones, tras bambalinas, entre los asesores, entre los funcionarios. Y el otro factor es el factor, obviamente que no está en ningún libro ni se da en ningún curso, que es la propia dinámica parlamentaria, ¿verdad? Que por lo menos yo que estuve en aquel momento y que llevo bastante tiempo, digamos, siguiendo la Asamblea Legislativa, creo que si bien hay matices y han cambiado cosas, digamos, hay una dinámica... La esencia se mantiene. Sí, la esencia se mantiene porque somos seres humanos conviviendo muchísimas horas, muchos días al año, durante 4 años. Entonces hay dinámicas que yo las veía y quisiera acordarme o quisiera recordar las buenas dinámicas, las feas también están presentes. Pero entonces eso me parece que cuando uno entra a ser diputado después de esa experiencia, digamos, ya venís haciéndote la idea. Y debo decir con humildad y con franqueza que yo me preparé para ser diputado. Es decir, a conciencia considero que tuve diferentes experiencias como asesor en la vida comunal, como secretario general del partido durante 4 años. Entonces, digamos, obviamente uno nunca está listo ni nunca termina de estar completamente, digamos, con la experiencia, pero siento que a conciencia, y cuando me presenté en primer lugar era porque sentía que estaba, digamos, preparado. Y llegar y pararse ahí en el plenario y dar sus primeros discursos, sus primeras defensas en algunos temas polémicos, por más que se haya preparado, tampoco es sencillo. Sí, porque el Parlamento y que hayan 56 iguales, digamos, obviamente genera una presión, más el tema mediático, pero por lo menos nosotros y la fracción del Frente Amplio considero que llevábamos ya camino y trillo caminado en el tema de las intervenciones y en las defensas de nuestras propuestas. Que siempre lo he dicho, una de las ventajas de esta fracción es que es de la mayoría, creo que los 6 son de riñón frente amplista. Sí. Como decimos popularmente, ¿verdad? Sí, somos de riñón frente amplista y se refleja, digamos, una apertura del partido para poner personas, digamos, jóvenes, digamos, porcentualmente hablando. Creo que salvo Rocío, los otros 5 andan por debajo de los 35 años. No, yo cumplí 36 y Jonathan también tiene 36. ¿Pero cuando ingresaron? Cuando ingresamos, sí. Sí, cuando ingresamos, yo llegué creo que con la edad de Cristo, con 33. Muy bien. Vamos a ver, el Frente Amplio es un partido que vive entre el amor y el odio, ¿verdad? En la población. Ajá.
¿Cómo es llevar esa parte del odio, sobre todo en redes sociales, que a veces son tan duros? Sí, hay peleas que uno no las da, por ejemplo. En redes sociales, efectivamente, entre los troles vietnamitas y otros, digamos, que están genuinamente, digamos, convencidos de que estamos con el mejor presidente de la historia y que ponen inclusive unos cuadros mesiánicos al presidente. Ahí, digamos, hay un terreno en el que uno quizás no se desgasta. Sí, digamos, hay una población en constante revisión de lo que hacemos. El Frente Amplio tiene muchas personas que, digamos, para decirlo así, que nos siguen, que no necesariamente están de acuerdo con todo lo que decimos o pensamos, o están desinformados, pero que nos reconocen aspectos como nuestra capacidad para legislar, para debatir, para hacer leyes, para hacer una oposición, digamos, responsable, con datos, que estudia. Y eso ha generado, digamos, que sectores que no nos habían dado el apoyo en otros momentos, nos lo estén dando o estén verbalizando que nos lo pueden dar. Y a su vez ha generado los odios de otros sectores que quisieran que nosotros fuéramos casi una caricatura, de que fuéramos más o menos el meme que ellos piensan o que ellos reproducen y replican que somos. Cuando hay ataques, por ejemplo, preferencia sexual, también el tema de la dictadura y todos estos, ya muy personales, sí le afectan. No, digo, me pudo haber afectado cuando son mentiras. Por ejemplo, para la marcha de un Pride del 2022, digamos, y asistimos, siempre el Frente Amplio ha asistido, yo como secretario general siempre he asistido, y había una de las camisas que andábamos, tenía las diferentes banderas de la diversidad, la de las personas trans, etc. Y un troll de estos empezó a sacar un extracto, un pedazo de la bandera, como un acercamiento, y empezó a decir y a replicar que era la bandera de la pedofilia, cosa que obviamente es completamente falso. Y empezaron a difundir eso, en redes, y en WhatsApp y todo lo demás, obviamente malinformando y con un discurso totalmente retrógrado. Y te puedo decir que ese tipo, digamos, de falsedades tan bajas a uno sí le pueden afectar, porque son temas muy sensibles. O sea, son temas muy sensibles. Pero con respecto, vamos a ver, que la orientación de alguien sea un insulto, o que la orientación de alguien sea un insulto, es prácticamente como pensar que el color de piel de alguien es un insulto, o que la procedencia territorial de una persona es un insulto per se. Entonces, digamos, yo creo que quienes creen que eso es un insulto, se retratan de cuerpo presente como, digamos, la clase de seres humanos que son. Y con respecto a señalamientos que se le pueden hacer o que se le hacen al Frente Amplio, de dictaduras, de autoritarismo, lo que he dicho y lo que puedo decir hoy más que nunca es que la gente que dice eso no nos puede señalar un solo acto del partido en contra de la libertad de prensa, un solo acto del partido en contra de la libertad de empresa, un solo acto del partido generando o promoviendo leyes antidemocráticas o que quieran romper la división de poderes. Y por el contrario, nosotros somos el partido que ha salido señalando y defendiendo esos principios frente a este gobierno. Entonces, al final nuestras obras hablan. A nosotros nos pueden sacar un fantasma del miedo y el otro día Pilar Cisneros, como ya no sabía qué decir en contra nuestra, porque no nos puede decir que nos hemos robado un 5 ni que hemos hecho una ley mal, entonces empezó a sacar que Venezuela, que Cuba y que Nicaragua. Pues bueno,
dígame en qué momento el Frente Amplio ha propuesto algo que atente contra la libertad de prensa, la libertad de empresa o la vida democrática. Más bien son ellos los que están haciendo eso en este país. Ok, vamos un poco más a la vida personal. Su niñez, don Antonio, ¿cómo recuerda esa niñez? Bueno, rodeado de mucha gente, yo soy el menor de 7 hermanos. 7 hermanos. En un barrio que habían muchos niños y también habían generaciones adultas. ¿Cuál barrio? Paraíso. El barrio Limbo, en Paraíso de Cartago, estos del Continental, del barrio Restaurante, hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia el sur. Es un barrio clásico de una plaza y una manzana alrededor y las quedadas alrededor. Es un barrio pequeño, pero que comunicaba o que está en medio de muchos barrios. El barrio La Laguna, el barrio La Estación, que está al frente, el barrio La Soledad está a la par. Entonces, la propia dinámica de que hay una plaza de fútbol al frente genera, digamos, una simbiosis de niños y de niñas jugando. Y era el centro para... todo lo que eso implicaba. Tuve la dicha de estar en colegio y en escuela pública. Entonces, digamos, ahí fui de esas generaciones que convivió y palpó esa desigualdad terrible, ¿verdad? De compañeros y compañeras con digamos, condiciones económicas y sociales muy, muy vulnerables, y otras compañeras y otros compañeros que tenían unas condiciones, digamos, evidentemente más solventes, y todos estábamos... ¿Su familia era clase media? Bueno, clase media. Nosotros somos resultado de la clase media. Mi mamá ama de casa y mi papá trabajador del ICE, pensionado del ICE ya posteriormente, y digamos, somos resultado de mis tíos, y bueno, todos, mi papá, somos resultados, digamos, de esa Costa Rica y de esas políticas públicas que creyeron en la movilidad social, donde las personas descalzas, como era mi papá, pudiera acceder a un trabajo, pudiera acceder a pensionarse, pudiera tener carro, pudiera acceder a tener nietos y a darle una vida digna y estudio a todos. Y por eso es que yo defiendo. También digo que si no fuera en este país alguien con mis características, difícilmente sería diputado. Y también debo decir que si no fuera por el Frente Amplio, alguien con mis características difícilmente fuera diputado, y por eso defendemos a Costa Rica y defendemos la democracia. ¿Juegos tradicionales que le gustaba practicar? De todo lo que se jugaba en esa Fútbol, época. Bolinchas. Escondido. Jugábamos bastante el tema de congelado, me acuerdo. Jugábamos también el tema de las carreras de sacos. Ya después uno se podía poner más bélico y agarrábamos, como toda Costa Rica se sembraron pinos y cipreses. Esos árboles dan unas pelotillas que nosotros les decíamos maravillas. Entonces empezábamos a jugar como guerra entre los compañeros o los muchachos, los carajillos del barrio. Eso sí dolía. Y eso sí dolía porque tenía espinas. Entonces, eran los tiempos en los que uno podía salir de la casa a las 10 de la mañana y regresar a las 7 de la noche, y digamos que la mamá no estaba llamando a la policía. Por ahí se podía preocupar, ya era muy tarde, pero era evidentemente... Se vivía con más libertad. Sí, claro. Yo me acuerdo que nosotros agarramos agarrábamos la bicicleta teniendo 9, 10 años y nos íbamos al otro extremo de Paraíso, que es del lado por donde estaba el antiguo Salón Picacho, donde hacían varios conciertos, que es el extremo completamente. Y ahí en ese momento estaban chapeando, porque ahora es una zona de residencial, y habían como bajadas y subidas de tierra. Entonces íbamos con la bicicleta. Una pista. Era una pista, pero eso quedaba como a 3 kilómetros de donde nosotros vivíamos, y lo hacíamos y volvíamos sin ningún drama. Igual íbamos a otras zonas de Paraíso sin mayor drama, y sí es triste ver que, digamos, las infancias, la niñez e inclusive la adolescencia no tenga esa libertad que tuvimos. Ahora. Sí, esa es la niñez, pero también se afecta todavía más por el grado de la delincuencia.
yo creo que el solo hecho de que sea peligroso, sean cada vez más vulnerables los niños y las niñas, hace que, digamos, se le quite la posibilidad de experimentar. Yo me acuerdo, todavía recuerdo lo que es bajar una cuesta en bicicleta por el barrio La Soledad, en Chiverre, y bajar con todo y sentir el viento y el pelo. Entonces, quizás esas sensaciones que los niños y las niñas no las puedan vivir, quizás habla mal de la sociedad que estamos construyendo. Obviamente esto tampoco ayuda y esto ha limitado muchísimo. Yo me acuerdo que se ha convertido en el refugio de ese peligro que representa la inseguridad. Sí, yo me acuerdo que en mi casa había una computadora. Que además aquí hay mucho peligro también, ¿verdad? Sí, claro, también. No es excluyente. Había una computadora en mi casa que la compraron y eran para que estudiaran mis hermanos, y a veces me dejaban jugar algún juego, y ya después íbamos a los Nintendos, que eran como estos lugares, estos salones donde uno pagaba 100 colones para jugar media hora, o 50 colones para... No, 100 para jugar una hora, o 50 para jugar media hora, en Nintendo, en PlayStation, o en... las salas de videojuegos. Sí, o Nintendo 64. Me acuerdo que íbamos ahí, y después de eso la vida seguía. Es decir, íbamos un rato a la semana ahí, o un rato al día, y el resto de la semana seguíamos con bicicleta o con las otras cosas. Es decir, era una excepción que nos divertía, pero no era solo eso. Ahora es solo eso, y más bien la excepción es la convivencia en los barrios. Y creo que la dinámica de los barrios se ha perdido. También tiene una explicación económica. Uh-huh. Se ha destruido la economía local. Es decir, en mi barrio antes habían 2 pulperías, una panadería y una verdurería, que también era pulpería y también era panadería. Ahora no existen nada, y lo que hay en la esquina es un Maxipalí. Obviamente la vida comunal y la vida social y la vida del barrio giraban alrededor de esa economía de pulpería, esa economía de verdurería, esa economía local, y eso se ha perdido. ¿La juventud? ¿Qué tal? Bueno... ¿similar o sí cambió? No, sí. Creo que la pandemia hizo mucho daño. Ajá. Nos hizo daño a todos, pero creo que le hizo más daño a las personas que estaban en un pleno desarrollo y que estaban en la edad de vivir las cosas que nosotros vivimos, y a ellos se las cortaron de raíz y les dijeron tienen que encerrarse 2 años, 3 años en su casa. Entonces, digamos, creo que eso ha afectado no solo en materia académica, sino también en materia emocional. El tema de la depresión, uh-huh, de los intentos de suicidio en personas jóvenes, en niños, es alarmante. No quiero decir que antes todo era color de rosas. Evidentemente, en buena hora que ahora por lo menos se hacen esos estudios y ya es una preocupación de la sociedad. La salud mental, es evidente que antes no era una necesidad que se hablara necesariamente de eso, pero lo cierto es que la juventud no solo está golpeada en ese sentido, sino también con respecto al porvenir. Nosotros y nosotras, cuando estábamos en la escuela y en el colegio, nos decían que había que estudiar para esto y lo otro y demás, y para tener casa, y veíamos nuestros ejemplos tangibles en nuestras casas. Hoy la juventud ve que las generaciones que están arriba que ellos, las inmediatas, pudieron haber estudiado, pudieron haber trabajado, y no necesariamente están resolviendo su situación económica, porque tener casa para una persona joven es casi un sueño, a diferencia de otras décadas. Pasar 2 horas ida y vuelta en un bus para ir a tu lugar de trabajo y volver no es ninguna ganga. El alto costo de la vida en la que, digamos, se transita tampoco es ninguna ganga, y creo que la juventud, sobre todo los más jóvenes, los que están, digamos, en la etapa inicial
de la juventud, tienen o la imagen que ven del porvenir no necesariamente es el más halagador, y por eso habría que luchar. Yo, entre otras cosas, creo que Costa Rica tiene mucho que ganar porque ya lo hicimos. Costa Rica logró cosas que nadie había logrado en Centroamérica en los años 50, 60, 70, 80, 90. ¿Por qué no los podemos lograr y mejorar en el 2025? ¿Practicante de alguna religión? No. No, nada. No, pero a propósito de mis raíces, digamos, en la política, debo de decir que mi inclinación ideológica fue a partir de lo que vi en mi casa. Les decía que en mi casa siempre había mucha gente, y mi mamá es una mujer católica, religiosa, que practica con el ejemplo. Entonces ella decía cosas como que la parte más importante de la casa era la mesa, porque era donde se compartía comida. Y ya después yo entendí por qué en mi casa siempre había gente comiendo, que no necesariamente eran familiares. Y que otras cosas como que solo el pobre ayuda al pobre, lo decía mi mamá. Entonces, a raíz de escuchar eso y de verlo en la práctica, puedo decir que, digamos, la consigna del Dios de los pobres, de una vertiente del catolicismo, que es el tema de la vocación hacia los pobres, de la solidaridad, me marcó a mí. Si hay una creencia en un Dios supremo o... Me considero agnóstico. Okay. Es decir, no profeso, digamos, ninguna religión, no practico ninguna, pero sí siento, creo, digamos, en el bien, creo en el mal, creo en, digamos, en la fuerza de la oración, en la fuerza de la palabra, independientemente de qué religión o fe. Creo en eso, creo en los buenos deseos y en la oración como fuerza que te puede transformar y que le puede hacer bien a tu entorno. De aquel Antonio Ortega de hace 10, 12 años, cuando tenía 10, 12 años... cuando tenía 10 o 12. ¿Algún sueño que no haya podido cumplir o que, con el que fantaseaba y no haya podido cumplir? Está como difícil. Quizás seguramente me hubiera gustado ser actor de Star Wars, porque soy muy fan de Star Wars. Entonces seguramente, recordando como lo que más me gustaba en esa época, me hubiera gustado mucho salir con un sable láser en alguna escena de Star Wars. La buena noticia es que Star Wars lo compró Disney y van a seguir sacando películas y series. Entonces todavía tal vez no es un sueño. ¿Todas las ha visto? Sí, todas las he visto, y tal vez no es un sueño del todo incumplido, tal vez todavía estoy a tiempo. Todas las he visto y ha decaído mucho, sí, la saga y todo, pero estoy viendo Andor, que es una serie de Star Wars, Andor 2, que es una muy buena serie que marca la diferencia completamente con las cosas no tan buenas que han hecho los últimos años. ¿Música favorita? De todo, pero puedo decir que el rock. El rock español, el rock progresivo, el rock clásico, el rock de cantautor, la música de cantautor, pero por lo general me gusta la salsa, rancheras, merengue, tango, bolero. Es decir, tengo artistas en cada género. ¿Qué hace en su tiempo libre? Jugar play y ver series. Ahorita es lo que hago, y ir al gimnasio. Lo que pasa es que al gimnasio que voy tiene como un horario restringido, entonces no siempre puedo ir, pero eso es más que todo lo que hago ahorita siendo diputado. ¿Qué no tolera Antonio Ortega? ¿Qué no tolero? ¿En qué sentido? Algo que le moleste personalmente, más allá de la política. Digamos, una muy personal, una actitud muy personal. Una actitud, sí, o algo en particular. Sí, algo que los demás hagan y que a usted le genere incomodidad, molestia. Usted diga, no puedo tolerar a esa persona porque... Bueno, voy a decir algo que no necesariamente es político, pero digamos la gente que cuando toma sopa con cuchara sorbea la sopa. O sea, me es muy incómodo y veo que es una práctica muy común.
Eso en aspectos, digamos, más banales. En otros sentidos, lo que no toleraría es que alguien sepa que uno tiene razón, que sepa que lo que está diciendo es mentira y que aún así siga con el guión. Es una cosa que me choca y obviamente aquí en la asamblea se ve mucho. ¿Fobia? Creo que no tengo ninguna. Bien, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. Continuamos con más de la programación acá en el Enlace Parlamentario. Hemos presentado Conozca al Diputado.